Buenos días, hermanos. Un nuevo fin de semana. Este estudio se transmitirá el domingo 12 de junio del 2022. ¿Mm? Durante este año comenzamos en marzo y hemos estado siguiendo el libro de Ezequiel, estudiando el libro de Ezequiel, y estamos bastante avanzados ya. Es un libro largo, muy interesante, que normalmente por su dificultad no solemos, ¿no es cierto?, leer tan en detalle, así que creo que esto es una buena oportunidad. ¿M? Eh, Hoy día vamos a tratar una introducción, podemos decir, una guía para la lectura de los capítulos 25 al 32, ¿ya? Así que, de todas maneras, espero que lo puedan leer antes de ver lo siguiente. Y el objetivo de hoy, realmente más que irnos tan al detalle, es ver los temas centrales para que les ayuden a ustedes a leer, ¿m? A leer y en qué contexto está, etcétera. Así que les invito a orar. Señor, gracias te damos un nuevo día en esta época en que nos has permitido a nosotros vivir tantos años después, cerca de 2600 años después de Ezequiel. Señor, pero tú sigues siendo el Señor del universo, y eso es lo que vamos a encontrar en tu palabra, lo que encontramos siempre en toda tu palabra. Guíanos, te pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada llegamos hasta el capítulo 24 y, y en general, si ustedes recuerdan, todos los capítulos anteriores se han tratado de diversas visiones, mensajes que Dios le entrega a Ezequiel para que él lo manifieste a este pueblo que estaba en el exilio, ¿ya? A este grupo de exiliados que estaban en Mesopotamia, en Babilonia, que habían sido llevados allá por los babilonios. Estamos más o menos en el 500, casi en el 587, 588 antes de Cristo, y él ya lleva varios años, ¿no es cierto?, viviendo allá. Se tuvo que ir obligado, exiliado, y, y entonces todo lo que he hablado hasta acá tiene que ver, ¿no es cierto? Son mensajes para Jerusalén, para el pueblo judío, qué es lo que iba a pasar. El gran mensaje detrás de todo esto ha sido que Jerusalén va a ser destruida y el templo también, ¿ya? Y hasta ahora le ha tocado dar un mensaje más bien de juicio, ¿ya? Vamos a ver más adelante que también en la segunda mitad de su ministerio, así lo hemos dividido, le toca también dar un mensaje de esperanza, ¿ya? Pero esa esperanza va a venir después de la destrucción, ¿m? Y van a llegar un año y medio después más o menos, van a llegar los últimos exiliados, que son los que quedaron después de la destrucción de Jerusalén. Entonces, vimos la vez pasada que esto último terrible, muere su esposa, ¿no es cierto? Y ahora entre el 25 y 32, como dije al principio, no vamos a ver en detalle todo, sino que quiero entregarles más bien una guía para que cada uno lo analice y vamos a ir resaltando algunos puntos. Pero ¿qué tienen en común del 25 al 32? Si ustedes lo han leído, ¿qué dirían ustedes? ¿A quién está dirigido el mensaje? ¿Mm? ¿O de quién se trata? Fíjense que no se trata del pueblo de Israel, sino que se trata de otros pueblos. ¿Ya? ¿Qué encontramos? ¿Mm? ¿Qué encontramos? ¿Mm? Oráculos, ¿no es cierto? O visiones de qué va a pasar en el futuro, pero sobre otros pueblos. ¿Ya? Entonces, este bloque es como que, ¿no es cierto? Podríamos decir, si nos vamos al 33, ahí vuelve a hablar de Israel, ¿no es cierto? Entonces, es como, ¿qué está haciendo acá este bloque? ¿Ya? Y una manera de verlo es que está puesto aquí entre medio, a propósito, por redactor, ¿no es cierto?, Ezequiel, porque quizás pasó tiempo, esos meses, ¿no es cierto?, que pasaron hasta que llegaron las noticias. eh, Dios, Dios le dio en ese tiempo cronológico estos otros mensajes. También puede ser que después hayan quedado compaginados así.
¿ya? Pero lo interesante, fíjense, ¿contra quiénes son estas visiones? Contra otros pueblos. Amón, Moab, Edom, Filisteos, Tiro y Egipto. Son 6, ¿ya? Y vamos a ver entonces, es interesante porque vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios no, es más allá de Israel. ¿Mm? Y entonces, no es el único profeta que habló en contra de alguno de estos pueblos, ¿ya? Encontramos a Amós, por ejemplo, ¿cierto? Amós, ¿no es cierto?, también habló en contra de estos pueblos. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenían, eh, qué es lo que habían hecho estos pueblos? Entre otras cosas, se habían aprovechado que Judá, Israel quizás antes, como 100 años antes, ¿se acuerdan cuando cayó el reino del norte? Lo hemos hablado como en el 700, 720 el imperio asirio. Muchos de estos pueblos que fueron sacados por los judíos, por Israel, de Canaán, o dejados un poquito más al lado, cuando le empezó a ir mal a Israel, se aliaban con los imperios y se aprovechaban, ¿ya? Entonces es bien interesante, eran enemigos del pueblo de Israel, ¿ya? Eh, Algunos vamos a ver como Tiro, no que los hayan atacado, pero vamos a ver por qué podemos decir de que son enemigos, ¿ya? Y hay una cosa bien central que la vamos a volver a ver más al final, pero fíjense que hay una frase que se repite, si no me equivoco, 15 veces en estos capítulos, que es una frase clave para que la tengan pendiente cuando lean, ¿ya? Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Mm? Entonces sabrán. A ver, pueden buscar un versículo donde aparezca esta frase. ¿Mm? Por ejemplo, en el 25:11, voy a dar un ejemplo porque está muchas veces repetida, contra Moab. Dice, también en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová, ya, que yo soy el Señor. Así que esta frase, yo creo que podemos decir que es uno de los centros, y vamos a ver, uno de los propósitos de Dios, con todo lo que pasa en la historia de estos pueblos, también de Israel, es que al final todos sepamos quién es el Señor, ¿ya? ¿Quién es el Señor? Por ejemplo, Isaías, capítulo 40, aquí los profetas podemos ver que se relaciona mucho, ¿ah? Claramente es el mismo Dios que en épocas distintas, Isaías un poco antes, Jeremías también, que es casi contemporáneo, ¿no es cierto?, a Ezequiel, como hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, dan un mensaje similar en este sentido. Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda carne juntamente la verá. Eh, Fíjense, se está manifestando, se está revelando Dios también a estos pueblos, ¿ya? Entonces, son 6, ¿cierto? Los mencionamos. Los primeros 4, que son más breves, que están todos en el capítulo 25, ¿cierto? Amón, Moab, Edom y los filisteos. ¿Saben más o menos dónde estaban ubicados? Estos eran los vecinos más cercanos, ¿ya? Y están, ¿no es cierto?, como alrededor, ¿ya? Amón estaba hacia el noreste, Moab, ¿no es cierto?, hacia el este. Bueno, que ustedes me ven quizás la mano al revés, pues, pero mirando así me voy a ir hacia el otro lado, ¿cierto? Está Israel, si aquí está el mar, ya no tengo un mapa a mano, busquen su mapa. Al norte estaba, ¿no es cierto?, Amón. Moab seguía hacia el este, hacia el mar muerto, ¿ya? Hacia el sur, ¿no es cierto?, Edom, al sur de Jerusalén, hacia el desierto. Hay montañas, desierto. Y finalmente los filisteos, un poquito, ¿qué es eso?, al sur poniente,
¿ya? Que hoy día es donde está Gaza, ¿ya? Si ustedes buscan en el mapa actual, donde está la franja de Gaza, eso eran los filisteos, ¿ya? Eh, Así que eh, es algo que todos estos pueblos, ¿m? Saben ustedes que estos pueblos, por haber sido vecinos tantos años, ¿ya? Eh, estaban, se consideraba que estaban medios mezclados, ¿cierto? No sé si se acuerdan de alguna historia donde se habían hecho mezclas. ¿M? ¿Quiénes eran Amón y Moab? ¿Quiénes eran Amón y Moab? Génesis 19, ahí lo encontramos, 30 al 38. Génesis 19, 30 al 38. ¿Ya? Bueno, tengo hartas citas hoy día, así que probablemente no ustedes las pueden anotar. ¿Ya? ¿Quiénes eran estos? ¿Mm? ¿De quién eran los hijos? ¿Ya? ¿De quién eran los hijos? Eran hijos de Lot. ¿Ya? ¿Se acuerdan que Lot es el sobrino de Abraham? Y como el pueblo de Israel vino de Abraham, entonces, como viene atrás, está medio emparentado. ¿Mm? Y ahí sí hubo algo de incesto, ustedes pueden leer en ese pasaje. Y Yahvé les había concedido también a ellos territorios. ¿Mm? Em, y ellos también, ustedes lean, por ejemplo, Deuteronomio 2, 9 al 12 y 2, 19 al 22, como ahí se da a entender que Dios también le dio territorios a ellos. ¿Mm? Así como Israel iba a entrar en Canadá, o sea, en Canadá, será porque estoy yendo a Canadá, en Canaán, Palestina, ¿no es cierto? Ese territorio es la tierra prometida para Israel. Estos otros pueblos iban a quedar como al lado, pero también tenían sus territorios, ¿ya? Eh, pero, ¿no es cierto? Eh, Dios les había dicho que no se mezclaran con ningún pueblo de la tierra, ¿no es cierto? Porque así iba a entrar la idolatría. Iban a empezar eh, ¿no es cierto?, a desobedecer a Dios. Pero ¿se acuerdan de alguien moabita? ¿Ya? Si ustedes se acuerdan de, de alguien moabita o no. Bueno, no sé si se acuerdan de Noemí, que queda viuda, con 2 hijos casados, los hijos también mueren, y se queda con 2 nueras. ¿Se hizo? ¿Cierto? Una era Ruth, ¿cierto? Y Ruth era moabita. Y la otra nuera decide volver a su pueblo cuando queda viuda, y Noemí la deja. Ya, léalo en el libro de Ruth, pero la moabita Ruth dice, no, yo me voy a ir contigo, Noemí, y ella termina casándose con un judío, y de su descendencia nace Jesús. ¿Mm? Mucho después nace primero David, el rey David está en esa línea, y también Jesús. ¿Mm? Así que fíjense que había una relación, ¿ya? Y podemos decir, podemos ver la mano de Dios redimiendo también a gente de ese pueblo. Con Edom, ¿quién era Edom? ¿Ya? Otro, el vecino del sur. Eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, ¿cierto? Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, ¿cierto? Eso lo pueden ver en Génesis 25, 21 al 26. Le quitó la primogenitura porque Saúl era el mayor, hubo todo un odio, después de mucho tiempo se reconciliaron y vivieron separados, formaron dos pueblos, ¿ya? Así que fíjense cómo estaban relacionados, ¿ya? Y así que, bueno, ¿qué pasaba? Estas rivalidades, ¿no es cierto? Cada vez que había una oportunidad, ¿no es cierto? Edom o los moabitas o los amonitas, los filisteos atacaban a Israel. ¿Mm? Eh, Así que
en la época más o menos de Ezequiel, un poco antes, cuando las potencias se disputaban ese territorio, los asirios primero, después perdieron con los babilonios, entonces los babilonios, por el sur los egipcios, que era el otro imperio de la zona, todos estos pueblos más pequeños se los trataban de llevar para su lado, ¿ya? Y entonces trataban de arrimarse a algunos de estos árboles y muchas veces estos pueblos fueron enemigos y se aprovecharon, ¿no es cierto? Y fueron enemigos de Israel y de Judá. En el tiempo de Ezequiel, Babilonia y estaba Egipto, ¿no es cierto? En el norte de África. Eh, Babilonia iba a vencer a Egipto, ya Nabucodonosor lo iba a vencer. Eh, Fue vencido por ahí por el 600-605 antes de Cristo. Así que el gran imperio era Babilonia y hasta ese momento Jerusalén, como está en la mitad, ¿no es cierto? Se la trataban de tomar y decir, bueno, eh, esto que quede de mi lado, ¿ya? Y así los pueblos. Así que Moab, Amón, ¿ya? Son pueblos que a veces se trataban de aliar con los judíos contra esto, con alguna de las potencias, para ir en contra de las otras potencias, ¿ya? Y interesante que Jeremías, lo encontramos en Jeremías 27, de repente pueden ir anotando las citas y leerlas después con más calma. Dios le ordenó, ¿no es cierto?, que le dijera, ¿ya?, al rey de Israel, ¿no es cierto?, que no tenían que aliarse contra Nabucodonosor, ¿ya? Que Nabucodonosor, o sea, no tenían que hacerle frente a Nabucodonosor porque de alguna manera Dios había escogido a Nabucodonosor ya como su siervo. Entonces, cuando ellos buscaron como la alianza con los otros pueblos y con Egipto para ir en contra de Babilonia, no siguieron el consejo de Dios y bueno, después terminaron en esto del exilio y la destrucción por rebeldes de Jerusalén por parte de los babilonios. ¿Ya? 587, como vimos, ya Nabucodonosor se le acabó la paciencia y mandó a destruir, que no quedara piedra sobre piedra de Jerusalén y del templo, después de varias rebeliones. Así que hay varios que en ese contexto, ¿no es cierto?, tenían esta sed de venganza, ¿no es cierto?, los amonitas. Eh, los amonitas, como 700 antes de Cristo, o sea, como 100, 120 años antes, se habían unido con los asirios en contra de Israel, contra el reino del norte. Eso lo vemos en Ezequiel 25, ¿no es cierto? 3. Ea bien, dice, ustedes se burlaron y dijeron que bueno que están siendo aniquilados los israelitas, ¿ya? Y Dios dice, yo te entrego, ¿no es cierto?, por heredad a los orientales, ¿ya? Ellos van a pasar por encima tuyo también. Es un juicio, ¿no es cierto? Por cuanto dice, batiste tus manos, dice, y golpeaste con un pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, estoy leyendo el 7 ahora, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Esa es la frase que se repite. ¿Ya? Entonces, Amón, ¿no es cierto?, por haber estado en contra del reino del norte, de Israel. ¿Ya? Se le acusa, ¿no es cierto?, también a Moab. ¿Ya? Dice, ¿qué dice contra Moab entre el 8 y el 11? Te entregaré por heredad, ¿ya? Bueno, y a Amón y a Moab, ¿no es cierto? Por la misma razón, ¿no es cierto? Se habían aliado en contra de Judá, ¿ya? Y todos entonces tienen esta misma estructura, sigue con Edom y sigue con los filisteos, ¿ya? Y todos, fíjense, que dice, en todos los casos,
dice, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Mm? Y todos estos pueblos efectivamente cayeron como parte de la invasión, ¿no es cierto?, de pueblos del oriente. ¿Mm? Babilonios. ¿Mm? Eh, y otras tribus de más allá, ¿no es cierto?, lo que hoy día sería Arabia, Persia, ¿no es cierto?, siempre estaban amenazando y finalmente en algún momento fueron derrotados y aniquilados. ¿Mm? Eh, Así que fíjense en esta frase, está Dios detrás, sabrán que yo soy, después la vamos a comentar más, ¿no es cierto? Sabrán que yo soy el Señor. ¿Mm? Eh, y uno, si ustedes ven acá, ¿había alguna esperanza para estos pueblos? ¿Les deja alguna esperanza o no? Hasta aquí Ezequiel lo deja abierto, ¿ah? Lo deja sin responder. Por lo menos no dice explícitamente que después de esa destrucción hubiera una esperanza para ellos. ¿Ya? Eh, Fíjense que Jeremías sí habla mucho más de esperanza para estos pueblos. ¿Ya? Jeremías 12, 14 al 17, por ejemplo. Jeremías 12, 14 al 17. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto? He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá, también a los judíos, ¿ya? Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, cada uno a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. O sea, hay un mensaje de esperanza también para estos otros pueblos. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. O sea, le da una esperanza también a esos otros pueblos. ¿Mm? Eh, Así que arrepentimiento, ¿no es cierto? Una necesidad, ¿ya? Isaías también, contra los imperios de Asiria y de Egipto. Puede leer Isaías 19, 23 al 25. Eh, entonces, sabemos, por ejemplo, que el reino de Israel, el reino del norte, nunca volvió, ¿ya? El reino del sur, de Judá, sin ser realmente independiente, pero se volvió a restaurar, se volvió a reconstruir Jerusalén y se volvió a construir el templo, sabemos, 70 años después. Pero, ¿cuáles eran los planes realmente de Dios para estas otras naciones? ¿Ya? Y lo que vemos acá es que Dios está hablando, estas naciones, también nosotros somos otras naciones, ¿ya? Y eso es lo interesante, que Dios le da estas visiones a Ezequiel para naciones que no eran su pueblo escogido, ¿ya? Profecía contra Tiro, ¿ya? ¿Qué era Tiro? ¿Qué era Sidón? Si ustedes lo buscan en el mapa, este era el pueblo de los fenicios, ¿ya? Si se acuerdan de haber estudiado quiénes eran Tiro y Sidón, eran comerciales, eran ciudades muy ricas, ¿ya? Y fíjense que si ustedes leen acá, ellos dominaban el comercio del mar Mediterráneo en esa época, ¿ya? Eh, Alrededor de unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén, ¿ya? Se cree que incluso llegaron a comerciar con Gran Bretaña, con esa isla, ¿no es cierto? España, todo eso. Entonces, ellos no andaban en guerra, pero comercialmente eran súper poderosos, ¿ya? Eh, y entonces el capítulo 26 y 27 y 28, 3 capítulos le dedica a Tiro, a la ciudad, y fíjense que también contra el rey, ¿no es cierto?, de Tiro, o el príncipe de Tiro, ¿ya? Eh, ¿Y por qué lo condena? ¿Por qué lo condena? ¿Mm?
Y dice que va a quedar debajo del agua, le dice llanamente, barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa, ¿ya? Tendedero de redes será en medio del mar y será saqueada por las naciones, terrible. ¿Mm? ¿Y quién la anuncia a Ezequiel que lo va a hacer? Ni más ni menos que Nabucodonosor en el 7, el mismo emperador de Babilonia. em, y aquí el juicio contra Tiro de parte de Dios es porque dijeron, qué bueno que Judá cae, ¿no es cierto? Jerusalén cae. Vamos a tener oportunidad, ¿no es cierto? Más oportunidad comercial, vamos a nosotros a ganar más plata, ¿ya? Ellos habían estado aliados en el pasado, comercialmente, pero ahora, ¿no es cierto? Qué bueno que tengo a alguien menos, ya no tengo que tener un socio, podemos decir, y ahora todas las ganancias van a ser para mí, ¿ya? Así que em, fíjense que aquí de nuevo Dios usa al mismo siervo que es Nabucodonosor, Babilonia, ¿ya? Y le costó a Nabucodonosor, fueron 13 años de asedio a Tiro. Le costó tomarlo, ¿ya? Y es tan así que podemos ver en el capítulo 29, cuando empieza a hablar de Egipto, cuando habla en contra de Egipto, que en un momento Nabucodonosor como que dio vuelta la cabeza y dijo, ¿sabes qué más? Vamos a atacar Egipto. Y entonces también aquí habla Dios en contra de Egipto. Y Nabucodonosor efectivamente venció a Egipto, ¿ya? Eh, Así que con Tiro llegaron a algún grado de acuerdo. ¿Mm? Y finalmente el que destruyó, pero barrió con Tiro fue Alejandro Magno, ya 2 imperios después, los griegos, 330 antes de Cristo, ¿ya? Así que Tiro, como fue en el pasado, no existe desde el año 330, hace 300 años, ¿ya? Así que la soberbia, así como los vecinos más cercanos habían portado mal porque habían saqueado lo que había quedado de los pobres derrotados de Judá, Tiro, ¿no es cierto?, soberbia económica, ya de querer aprovecharse, la codicia, y por eso dice Dios que los va a castigar. ¿Mm? Eh, y hay todo un lamento ahí, ¿no es cierto? Eh, Todo un lamento que va no solo contra la ciudad, sino que también contra el príncipe, ¿ya? De Tiro. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Que no importaba toda la riqueza que pudiera tener Tiro. Eso iba a ser insuficiente porque la palabra de Dios se iba a cumplir. ¿Mm? Eh, ¿Quién controla entonces la economía del mundo al final? Está diciendo, bueno, Dios hace que incluso economías tan poderosas como era la de Tiro también sucumban. ¿Mm? Fíjense que si ustedes leen con qué tipo de barco compara Tiro, si lo encontraron por ahí, ¿un barco de guerra? No, un barco comercial, porque a eso se dedicaban, ¿no es cierto? Y controlaban todo el mundo del mar Mediterráneo con el comercio. Y será igual que los barcos que naufragan, dice. ¿Mm? Así que el rey de Tiro también va a caer, ya, dice el capítulo 28, y, y nos hace ver que se enalteció, dice el 28.2, se enalteció el príncipe de Tiro. Dice, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste, yo soy un Dios, dijo, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Interesante eso, ¿ah? Dios le había dado una capacidad especial de sabiduría a este rey de Tiro, ¿ya? Dice, con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata a tus tesoros, en tus tesoros, ¿ya? Y con grande tu sabiduría y contrataciones has multiplicado tus riquezas. O sea, un buen comerciante, ¿no es cierto? Buenos negocios, contrataciones, o sea, como que tenía buenos asesores, ¿ya? Buenos empleados que le ayudaban a multiplicar sus riquezas. Pero dice, por tanto, así ha dicho el Señor,
Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, o sea, te creíste Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, ¿m? Que desenvainarán espadas y te matarán, ¿ya? Entonces, contra la soberbia, ¿m? Humana. ¿M? Y esto puede ser porque, claro, como duró tanto el asedio, él dijo, oye, estos babilonios, Nabucodonosor, no me va a conquistar, yo soy más poderoso. ¿Ya? Y se demoraron bastante, 13 años. ¿Ya? Ese orgullo como sentirse Dios, ¿no es cierto? Es lo que Dios eh, declara, tú también eres un hombre, vas a morir. ¿Mm? Eh, el dominio, la voluntad eterna pertenece a Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que Nabucodonosor en Daniel, lo pueden leer? Nabucodonosor tuvo la misma soberbia. Y sin embargo, Daniel nos cuenta que después que Dios lo castigó por algún tiempo, que estuvo como loco, cuando él reconoció a Dios, Dios le dio un último tiempo de dignidad. ¿Mm? Entonces, da la impresión que Nabucodonosor terminó arrepintiéndose, ¿ya? Pero de este rey de Tiro, al parecer no. ¿Mm? Eh, Así que arrogancia, ¿no es cierto? Eh, la violencia, la arrogancia, la corrupción, ¿ya? Eh, Conceptos que encontramos aquí. ¿Mm? Eh, si quieren ver a alguien arrogante del tiempo ya del tiempo del Nuevo Testamento, de los apóstoles, lean Hechos 12, 19 al 23. ¿Mm? Eh, Hechos 12, 19 al 33. Herodes, ¿no es cierto? Y como él se creía Dios, ¿m? Ahí tuvo una muerte terrible, un castigo terrible, ¿ya? Y Egipto, por último, Egipto, ¿ya? Le dedica ¿cuánto? 4 capítulos, 29, 30, 31 y 32, ¿ya? Un gran imperio. ¿Cuánto nosotros, ¿no es cierto? Por las películas, quizás por la historia, las pirámides, ¿cierto? El imperio egipcio fue muy largo. ¿M? Y, y lo que está diciendo Dios acá, esto se va a acabar, ¿ya? Ellos, ¿no es cierto? Este afán imperialista se iba a acabar. ¿Y qué iba a usar Dios para acabar con ellos? A los mismos babilonios. ¿Mm? Eh, y Dios, ¿no es cierto?, los iba a usar. Eh, Fíjense lo que dice el 29, 17 al 21. ¿Mm? O el 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. ¿Te acuerdas lo que hablamos antes? Tuvieron hartos años ahí tratando de tomar Tiro. Y los ejércitos recibían premios en las guerras antiguas. Los soldados tenían derecho al saqueo. Y entonces ahí se cobraban como el botín, ¿ya? Era como el bono, podemos decir. Y claro, como no podían terminar la guerra, estaban sin premio los soldados. Y Nabucodonosor dice, toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada. Ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su riqueza y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. ¿Mm? ¿Se fijan ese concepto de que es Dios el que está manejando eh, el propósito final de toda esta historia de estas potencias? ¿Se fijan que está? Como que Dios le da a Nabucodonosor, Egipto, todo su botín, ¿ya? Como que Dios no solo lo permite, sino que es, ¿no es cierto?, su intención. Así que eso es algo con lo que nos encontramos acá, ¿ya? Y, y está, ¿no es cierto?, descrita ahí 30, 31, la caída de Egipto. Y dice que Egipto fue por cientos de años. Acuérdense, los faraones,
las pirámides son de la época en que Israel era esclavo, ¿ya? Estamos hablando de probablemente 800 años antes, ¿ya? Un poco menos, 700, 600 años antes que lo que está viviendo aquí Ezequiel. Entonces, los egipcios llevaban muchos años. ¿Mm? Y ahora dice, esto se va a acabar y el 3 de marzo del 585, ¿no es cierto? Capítulo 32 dice, aconteció en el año duodécimo del mes duodécimo, el día primero del mes, ese es el 3 de marzo del 585 a.C. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. ¿Mm? Y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. ¿Mm? O sea, te voy a sacar del agua, ¿ya? El Nilo, el gran río. Bueno, y, ¿no es cierto? Todo llenaré de cadáveres, dice, y nunca más volverá a ser un imperio como lo fue en el pasado, ¿ya? Y efectivamente, sabemos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo ahora, que Egipto nunca más fue ni siquiera un reino importante, sino que un país, un reino más, ¿no es cierto? Eh, Así que, muy rápido, casi como una introducción, porque lo que más nos interesa a nosotros saber es, bueno, todos estos oráculos contra estas otras naciones, ¿ya? ¿Qué tienen para decirnos a nosotros hoy día? ¿Mm? ¿Tienen algo para decirnos hoy día? ¿Mm? Eh, cuál es el mensaje que está detrás? ¿Mm? Lo primero, la soberanía de Dios. ¿Mm? La soberanía de Dios. Y entonces también aplica sobre las relaciones internacionales, podemos decir, sobre todo el mundo. ¿Mm? Ese es un primer mensaje. Segundo mensaje, ¿ha habido algún reino o imperio chico, grande, más grande, que haya durado? No. Todo transitorio. ¿Mm? Todos se han ido acabando. Eh, ¿Y qué es lo otro? ¿Mm? ¿Se acuerdan la frase que más se repite? Sabrán que yo soy Jehová. O sea, eh, Ezequiel tenía en estos mensajes que está entregando de parte de Dios un mensaje que el propósito detrás de todo esto es que todas las naciones conozcan a Jehová como Dios. ¿Mm? Habacuc 2.14, por ejemplo. ¿Qué dice Habacuc 2.14? Otro profeta. ¿Mm? La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Mm? Así que veamos un poquito esto de la soberanía, la transitoriedad o lo transitorio de estos reinos y cuál es el propósito de Dios realmente con todo esto. Daniel, ¿ya? Daniel, contemporáneo ahí, ¿no es cierto? También había sido llevado al exilio. Daniel, por ejemplo, 4:17. Uno de los más sabios, ¿no es cierto? Cuando Nabucodonosor, ya hablé de esto, ¿no es cierto? Como que Dios le da una locura por no reconocer. 4:17 dice, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Ya? Luego 34 y 35, ustedes pueden leer Daniel 4 completo. Dice, y aquí lo ponen, ¿no es cierto?, como en palabras del mismo Nabucodonosor, porque él salió de esta locura. Dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo,
Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Mm? Un reconocimiento de que Dios es soberano. ¿Mm? Es soberano en todo el universo, no solamente en ese primer pueblo de Israel que escogió, ¿ya? No es que sea un Dios local, ¿ya? Ni de un tiempo. ¿Mm? Y saben que este concepto de que Dios era Dios, ¿no es cierto?, de todo el mundo, ya era un concepto que está en la ley. ¿Mm? En los primeros tiempos, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel como tal, ya de Deuteronomio. ¿Mm? Eh, por ejemplo, Deuteronomio 2.5. ¿Mm? Y eso es interesante porque muchas veces tendemos a pensar que el Antiguo Testamento es como solo habla de Judá y de Israel. El Antiguo Pacto, sí, ellos son centrales acá, ese pueblo escogido por Dios, pero desde el principio, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Mm? En ti serán benditas todas las naciones, todas, ¿ya? O sea, Dios estaba pensando en un propósito más allá, mucho más allá. ¿Qué dijimos? Deuteronomio 2.5, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, ahí habla cuando, ¿no es cierto?, le da heredad a Edom, ¿se acuerdan? ¿Ya? Em, los salmistas, ¿ya? Salmistas bastante anteriores, David quizá unos 400 años antes de lo que está pasando, pero los salmistas tienen este concepto también de que todo, ¿no es cierto?, todo es de Dios, o Dios tiene una soberanía universal, ¿ya? Por ejemplo, Salmo 99, del 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos, todos los pueblos, ¿no es cierto? Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. ¿Mm? Jehová en Sión es grande, ya con este pueblo que hizo su pacto, que eligió, y exaltado sobre todos los pueblos. ¿Mm? Después, por ejemplo, el Salmo 2. Salmo 2, ¿ya? Fíjense, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, ya todos los reyes, y se unirán, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. O sea, y dice, el que muera en los cielos se reirá. ¿Mm? El Señor se burlará de ellos como que tuvieran poder sobre Dios. ¿Ya? Salmo 33 también, otro ejemplo. ¿Mm? Salmo 33 del 8 al 11. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Se fijan? ¿Ya? Así que ya en la historia antigua de Israel ya está este concepto. No es que tampoco lo invente Ezequiel. Lo encontramos en la Biblia en escritos muy anteriores. Así que Dios también, ¿no es cierto?, tiene planes para otras naciones. ¿Ya? Ahora, en general, sí vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que como el centro de todo es su pueblo escogido. ¿Ya? Y es en relación con ellos. ¿Mm? Nabucodonosor, ¿no es cierto?, fue elegido por Dios para castigar al pueblo, el pecado del pueblo de Israel. ¿Ya? O sea, el hecho que Dios lo haya escogido tiene que ver también con Israel. Jehová, Dios, el Señor, tiene el control sobre la historia del mundo. ¿Mm? Ese es un mensaje. Ahora, ¿cómo entendemos esto de la soberanía de Dios? Porque la Biblia nos habla también, ¿no es cierto?, de la libertad que le ha dado Dios al hombre para escoger. Entonces, ¿tiene realmente Dios, maneja a los seres humanos como marionetas? No. ¿Mm? Y que las cosas pasen
tampoco significa que Dios quiera que pasen, ¿ya? La verdad es que los seres humanos hacen sus planes de maldad, los seres humanos maquinan, como leímos uno de estos salmos, contra Dios y de forma rebelde, ¿ya? Romanos, por ejemplo, y, pero la soberanía de Dios es como que estuviera en otro nivel. ¿Mm? Dios se duele también con el pecado, con la muerte, con la destrucción. No es que Él quiera que pase, pero la soberanía de Dios, lo que está diciendo acá Ezequiel, mira, más allá de lo que deciden los seres humanos, hay como una voluntad última que siempre la tiene Dios. ¿Mm? Em, entonces, la Biblia nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestras decisiones, pero por encima de nosotros, que somos tan pequeñitos, Dios está mirando la historia completa, ¿no es cierto? Y hay propósitos de Él que no porque el ser humano decida una cosa, ¿no es cierto?, u otra, se van a ver truncados esos propósitos, ¿ya? Ahora, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Ya? Esta universalidad de la soberanía de Dios centrado en Israel, ¿ya? ¿Para qué? ¿Mm? En la primera parte del libro vimos que era para castigar el pecado de Israel, ¿no es cierto? Usó a otras naciones como instrumentos de su juicio. ¿Mm? También, ¿no es cierto?, los iba a restaurar. ¿Mm? Eh, Deuteronomio 32, 8 y 9. Deuteronomio 32, 8 y 9. Está escrito en verso, un poema. ¿Mm? 8 y 9, fíjense, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. ¿Mm? Así que tiene una relación muy cercana con este pueblo escogido, a la vez que es soberano de toda la historia y de todo el universo. ¿Ya? Isaías incluso, entre el capítulo 40 y 55, va a hablar incluso va a anticipar lo que va a pasar después de Babilonia, que Dios va a escoger a otro siervo, el siguiente emperador, bueno, no justo el siguiente, pero el más importante de los persas, que destruyeron a los babilonios, Ciro. Y Ciro va a permitir ya que el pueblo judío volviera a Canaán y pudiera reconstruir el templo y la ciudad. ¿Ya? Eso lo encontramos en Esdras y Nehemías. ¿Ya? ¿Cuánto creía en realidad Ciro en Dios? No tenemos ninguna referencia para estar seguros, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que dice Isaías 40, ¿ya? Como dije, sus buenos años antes de Ezequiel. Isaías 40, 20 al 24, o sea, perdón, 22 al 24. Dios, Él, dice, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana. ¿Mm? Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíces en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿Ya? Entonces, la soberanía de Dios, ¿no es cierto?, es como de otro nivel, podemos decir. Y una manera de entenderlo es como que fueran langostas, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Isaías, por ejemplo, 41, 2 al 4. ¿Quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como jarasca en el arco arrebata. ¿Mm? ¿Quién hizo esto? Me salto al 4. Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. ¿Mm? Así que si Ciro, que fue el gran emperador,
de los persas tuvo poder. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isaías? Y también lo dice Ezequiel. Esto es porque Dios lo ha permitido. ¿Mm? Porque Dios los ha llevado. Fíjense Isaías 45. ¿Mm? 45. Encargo de Dios para Ciro, ¿no es cierto? Específicamente. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ciro fue exitoso y dice, ¿quién estaba detrás en realidad? Dios. ¿Mm? Siempre pensando también en el futuro de Israel, porque fue Ciro el que permitió que los israelitas volvieran. ¿Ya? Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. O sea, Ciro no era creyente, no era un cristiano, como diríamos nosotros hoy día, ¿no es cierto? No era un seguidor de Dios. Pero Dios dice, por amor a Israel, lo usó. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito último de Dios? Está diciendo Ezequiel, que lo que le dijo a Abraham, que haya bendición para todas las naciones. ¿Mm? Aunque tú no me conoces, Ciro, Isaías 45, 5 y 6, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Isaías también usa esta frase, ¿no es cierto?, que encontramos en Ezequiel. El propósito de Dios. ¿Mm? Así que, ¿cómo podemos aplicar nosotros hoy día? Nosotros vivimos mucho después. Quizás tenemos llevamos una vida un poco distinta, pero somos seres humanos igual, pecadores. ¿Qué pasa con la historia hoy día? ¿Tendrá algo que ver Dios con la historia? ¿Mm? ¿Y la iglesia? Porque el pueblo escogido, ¿no es cierto? Nosotros somos el pueblo escogido hoy día, de distintas razas, nacionalidades, no solo de un pueblo particular, de todo el mundo, pero somos el pueblo de Dios. Y Efesios 1, 21 y 22, ¿qué dice ahí? Y sobre todo, bueno, 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero, Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Mm? Así que, ¿cuál es la misión de la iglesia en esta parte de la historia que nos, entendiendo que Dios es soberano? ¿Mm? Así que, si Dios estaba siendo justo y aplicar un juicio con Israel, también está diciendo acá en Ezequiel, lo voy a hacer con estos otros pueblos. No hay favoritismo con ningún pueblo, ¿ya? Así que, incluso, podemos decir quizá, ¿no es cierto? No importa si eres egipcio, asirio, chileno, venezolano, no sé, todas las naciones que haya, ¿qué es lo que se necesita? Hay una esperanza si hay arrepentimiento. Así que es muy interesante que esta cantidad de capítulos los dedique para mostrar. Eh, y Dios, ¿no es cierto?, tiene un propósito más allá del pueblo de Israel también, para todas las naciones. Entonces también tengamos ojo con eso, cómo entendemos la misión de la iglesia. ¿Es una misión que se queda solamente adentro o qué tiene Dios para decirnos en nuestro mundo hoy día? ¿Ya? Soberanía, ¿ya?, de Dios en la historia. Segundo, lo transitorio. En ese tiempo, si alguien hubiera dicho, oye, Tiro va a ser destruido. Pero ¿cómo? Si Tiro es tan importante, maneja todo el comercio, tan poderoso. ¿Ya?
O los egipcios, que llevaban, no sé, cientos, miles, ya no me acuerdo de la historia bien, que ya no iba a hacer nada, ¿ya? Em, y así es lo que vemos en toda la historia. ¿Mm? ¿Se acuerdan la visión de Daniel? Léanlo en Daniel. ¿Mm? Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel se lo recuerda y además se lo interpreta. Dios le da esta revelación. Una estatua con, ¿se acuerdan? Cabezas de oro, distintos metales hasta los pies. Y la interpretación es de los primeros, ¿no es cierto? Babilonia, dice el gran imperio, los medo-persas, los griegos, los romanos. ¿Y qué iba a pasar con todo esto? Todos iban a ser transitorios. ¿Y qué sabemos hoy día? Todos ellos han pasado, ¿ya? Em, todos ellos han pasado. ¿Y quién es el único que tiene el poder en esa representación de Daniel? Léanlo en Daniel capítulo 2, por favor, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Aparece nomás una mano que lanza una roca y bota esta estatua. ¿Mm? Eh, entonces el Dios Altísimo es realmente el único permanente, ¿ya? Em, y nosotros podemos decir, nosotros que en nuestro tiempo, ¿no sé? Todos estos imperios pasaron. Vámonos al siglo XX. El siglo XIX y hasta comienzos del XX, el Imperio Británico, que ya se achicó, ya no es tal, ¿cierto? Era tanto el poder que se dice que nunca se ponía el sol, porque controlaban países en el mundo entero. Entonces, si en algún lugar era noche, en otro lado era día. Siempre había sol en el imperio, ¿ya? Y vimos cómo se fue desmembrando durante el siglo XX, ¿ya? En el siglo XX, la Unión Soviética duró 70 años y se acabó. Horrible imperio también, ¿ya? Se acabó. Hitler con la Alemania nazi, también ese fue más corto, pero barbaridades que hizo, ¿ya? Japón tratando de dominar toda el Asia, eh, y así, países más pequeños quizás, regímenes que han pasado, ¿m? Y que ya no están. La Unión Soviética, bueno, hoy día Rusia, con un poder relativo mucho menor, se va levantando China, pero ¿qué podemos estar tranquilos? Que ninguno de estos, aunque nosotros ya no estemos, nada es para siempre. ¿Mm? Estados Unidos, podemos decir, es, y China tratando de empatarle hoy día, quizás Estados Unidos, el poder militar, pero también económico. ¿Mm? Eh, pero fíjense que hoy día no solamente en términos de países, ¿ya? Sino que también en términos hoy en día de empresas. Hay empresas gigantescas, no sé si ustedes saben, pueden meterse a ver el valor, véanlo en internet, cuánto vale una empresa como Google, cuánto vale una empresa como Twitter, que las usamos, cuánto vale una empresa como Facebook. Son empresas que valen mucho más que lo que vale un país, ¿ya? Obviamente que países chicos estoy hablando. También hay empresas manufactureras gigantes, ¿ya? Pero las más poderosas creo yo que son estas que manejan la información hoy en día. ¿Mm? Y le habría hablado en contra de estas empresas y dueños de estas empresas que serían como el rey de tiro, un Elon Musk de Tesla, que tiene un orgullo y ¿m? Se cree Dios realmente. Son ejemplos paralelos, ¿no es cierto?, en nuestra historia. ¿M? El poder económico, ¿ya? Como dije, para mí las de software hoy día en general, redes sociales son las más poderosas, ya quedaron un poquito más atrás Coca-Cola, McDonald's, pero em, vemos, ¿no es cierto?, que probablemente contra esos ellos también hablaría Ezequiel hoy día. ¿Mm? Porque se creen como Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de Ezequiel? No durarán para siempre. ¿Ya? No durarán para siempre. Y ¿cuál es el objetivo, por último, de toda de esta soberanía de Dios? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la frase que se repite 15 veces? Y sabrán que yo soy el Señor. ¿Mm? Ahí está el propósito de Dios. El propósito final
de Dios no es solamente, ¿no es cierto?, usó a Israel como su pueblo escogido, ¿m? Pero al final, en primer lugar era Israel, pero como una vía para que todo el mundo, ¿no es cierto?, todas las naciones lo puedan conocer. ¿M? Eh, Toda la tierra pertenece a Jehová. Eso lo encontramos en los Salmos. Salmo 22, ¿cierto? Salmo 33, Salmo 148. ¿M? Eh, de Dios es toda la tierra. ¿M? Y, y su propósito es revelarse a todos. ¿M? Esa es la gran voluntad de Dios. ¿Ya? Veamos una oración de Jesús, Juan 17, 21 al 23, parte de la oración de Jesús. Juan 17, 21 al 23. Dice, bueno, desde el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos los que vinimos después. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, como para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Mm? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, nuevamente, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Mm? Así que esta esperanza, ¿no es cierto?, que le toca decirle al profeta Habacuc 2:14, ¿no es cierto?, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Escrito tantos años antes y sigue siendo el propósito, ¿no es cierto?, de Dios para todo el pueblo, para nosotros, para todos los pueblos, también para nosotros hoy en día y para aquellos que no son parte quizás de su pueblo escogido hoy día, que no son de la iglesia, no son cristianos. La guerra Rusia-Ucrania es terrible, oramos para que eso se detenga, pero nos podemos preguntar, ¿cómo usa Dios todo esto? ¿Mm? ¿Cuál es el gran propósito de Dios detrás de todo lo que pasa en la historia humana? Que la tierra sea llena de su gloria, que todos lleguen a conocerlo. ¿Mm? Así que confiemos en Él, ¿ya? Filipenses, vamos a ir terminando con otro versículo del Nuevo Testamento sobre este propósito, que no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que también sigue reflejado en toda la Biblia, también en el Nuevo. Filipenses, disculpen, pero bueno, igual no los puedo contagiar, estando un poco resfriado, gracias a estos métodos, a YouTube. El Señor también, ¿no es cierto? Fíjense que la iglesia primitiva, mismo apóstol Pablo, los apóstoles tenían súper claro, uno puede decir los romanos, el imperio, este último imperio, eran malos, ¿ah? Pero gracias a los romanos la iglesia se expandió en todo el mundo conocido, ¿ya? Entonces Dios usa la persecución, usa que los romanos construyeron caminos, que la gente viajaba, pudieron llevar el evangelio a todo el mundo conocido de ese tiempo. Y uno también puede decir, bueno, YouTube, estos mismos gigantes que yo hablé antes, ¿no es cierto? Lo estamos usando. También Dios permite que el mensaje llegue a más personas, a pesar de que estamos separados físicamente. ¿Cuál es su propósito al final? Bueno, me falta leer Filipenses 2, 10 y 11. 9, voy a leer de nuevo. Jesús, ¿no es cierto? Está hablando de Jesucristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Mm?
Va a llegar un momento en que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí está el propósito final de Dios en toda la historia. Y los que están en los cielos, podemos, bueno, da para otro tema, ¿no es cierto? En la tierra, podemos decir los que estén vivos, los que quizás ya están con el Señor, pero también los que están muertos. Todos vamos a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Ya? Salomón, en Primera de Reyes, 8:60, ¿ya? Mucho antes también que Ezequiel, dijo: y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ese es el gran propósito de Dios, y que no olvidemos esta mirada, ¿no es cierto? Que esta revelación de Dios que es mucho más allá de lo que nos toca vivir. Así que les deseo una buena semana y que puedan entrar al detalle de este pasaje. Señor, gracias te damos por tu soberanía, porque tú te has revelado, Señor, porque tú, más allá de los malos planes, la maldad del ser humano, el pecado, la muerte, cuántas cosas vemos, Señor, tú eres capaz de usar todo lo que sucede acá para tu propósito, que es que todos te lleguen a conocer. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.